Bienvenidos a Taberna Maldita. Os invito a un trago de horror. Siéntese en la barra. Y los que no estáis dispuestos a morir, no entrar. Y vamos por esa ronda. Mi hermana y yo ya éramos personas casadas. Siempre al terminar nuestros deberes salíamos todas las tardes a caminar. Nuestro lugar favorito eran las parcelas, caminar entre los maizales y cultivos de lechuga. A veces cortábamos nopales y maíz para prepararlos en la casa. Una tarde, haciendo lo habitual, mi hermana y yo veníamos del sembradío. Teníamos que pasar siempre por unos árboles extraños y raros, donde la gente decía que siempre encontraban tesoros ahí. Mi hermana me contó que su amiga se había encontrado una vasija llena de joyas y se la llevó a su casa. Fue en ese momento cuando tuvimos la misma idea de buscar en esos árboles para ver si era verdad los rumores. Al acercarnos, veíamos los tepalcates, que eran las ollitas o vasijas vacías que la gente dejaba al descubrir los tesoros. También habían dicho que habían encontrado varios ídolos de tamaños diferentes. Al adentrarnos un poco más, encontramos un árbol más grande que los demás, y debajo de su tronco por las raíces había una abertura, como si fuera una puertita de 30 centímetros, que estaba tapada con una piedra de río muy pesada. Sin pensarlo la quité. Así la dejamos porque ya estaba anocheciendo, pero planeamos regresar. Al día siguiente volvimos a pasar por ahí, descubriendo que la piedra estaba de nuevo en su posición original, tapando esa pequeña puerta. Yo la volví a quitar, pero no encontramos nada. Esa misma noche soñé con un duende que me atormentaba, me reclamaba por haber movido su piedra y entrar en su territorio. Desperté aterrorizada. Le conté a mi hermana, lo cual decidí nunca más volver a caminar por ese lugar, ya que el duende me advirtió sobre desgracias en mi casa y familia si no respetaba su hogar. Después supe que un señor que había saqueado cerca de ese lugar porque había encontrado tesoros falleció de forma muy extraña. Muchos del pueblo decían que había sido el duende, pero yo nunca supe la verdad y jamás volví a soñar con ese duende. Recuerdo que cuando era niña vivíamos en ranchos con hectáreas muy grandes. La siembra y el ganado eran nuestro sustento. Tenía 5 años y éramos muchos primos de varias edades. Uno era ya mayor, pero les hablo de una época en la que nuestra inocencia y pristinidad hacia lo desconocido no nos asustaba. No conocíamos el miedo de nada, solo el que nos aprendieran nuestros padres por no realizar las tareas mandadas. Recuerdo muy claro que había mucho árbol. La naturaleza aún era dueña de nuestro pueblo y jugábamos con seres diminutos. Estos eran arizones y con orejas puntiagudas muy extrañas. Algunos siempre cargaban costalitos de yute, pero nunca supimos qué contenían. Jugábamos a las escondidas y nos asustaban colgándose de los árboles o de los cabellos de los caballos. Mi primo el mayor decidía cuándo ya era hora de irnos a casa, pero a los duendes no les gustaba que nos fuéramos. Entonces corríamos hacia la casa y ellos nos jalaban del cabello o de nuestras ropas. Mi primo me cargaba en sus hombros y al llegar a la puerta, los duendes se colocaban en ella para no dejarnos pasar. Mi primo les decía que mañana jugaríamos con ellos de nuevo, pero esto no les convencía y era una pelea con ellos porque no nos permitían la entrada a la casa. Hasta que mi tío o mi padre salían a llamarnos, era como ellos se desvanecían o se ocultaban. Siempre era así y nos hacían maldades.
cortándonos mechones del cabello o colocar lodo en nuestros zapatos, entre otras cosas. Ahora que ya soy una adulta mayor, recuerdo esto y pienso que ellos no eran tan buenos del todo, porque siempre nos querían obligar a seguir jugando. Nunca desapareció ningún niño, a pesar de que nos decían que algún día nos llevarían con ellos para siempre. Pero como todos crecimos, el campo se convirtió en ciudad y los fuimos olvidando. No todos, porque como yo, aún tengo esos recuerdos y sé que mucha gente de ahora se espanta con su presencia o que no creen de su existencia, pero yo conviví años con ellos y les puedo asegurar que son reales. Recuerdo que era un niño de 3 años. Mi padre apenas estaba construyendo nuestra casa, lo cual vivíamos en un cuartito de láminas, y en la parte donde estaba el lavadero había un patio muy grande con pasto. Ese era mi lugar favorito para jugar, pues no jugaba solo, jugaba con una criatura que no sabía bien qué era, pero estaba muy chiquito y flaquito. Cuando mi mamá me preguntaba que con quién hablaba, siempre le decía que con un amiguito. Ella creía que era un amigo imaginario, como con todos los niños que tienen uno a su edad, pero yo le decía que no, porque este no era imaginario, y no era como yo. Era un hombrecito muy extraño, pero divertido. Recuerdo que este me daba semillas de frijol rojo y algunas de girasol que cuando las comía sabían dulces, pero estas me provocaban mucho sueño. Siempre jugaba con él, hasta que fui creciendo, tuve amigos de mi edad con quien jugar, y lo fui olvidando. Un día viendo el álbum de familiar, vi una donde yo estaba en medio del pasto, con mi mano derecha dirigida hacia abajo, como si estuviera agarrando algo. Al preguntar, mi madre me contó sobre mi amigo imaginario, y fue como recordé a ese pequeño ser diminuto que ahora en día reconozco que era un duende. Al comentárselo a mi madre, obvio no me creyó, pero sé que fue real, y también sabía que solo yo podía verlo, porque el mismo duende una vez me dijo que los adultos no los podían ver, porque se asustarían, y porque solo veían lo que querían ver. Ahora me pregunto, ¿qué fue de mi amigo, el duende? Yo era un niño de 8 años, que ya entendía lo que pasaba a mi alrededor. Vivíamos en la hacienda con mi abuelo, allá en Aguascalientes. El rancho que tenían mis abuelos era enorme. Ahí se trabajaba en el ganado y cultivo, pero lo que más cuidaban eran los caballos. Yo era el encargado de cepillarlos y darles alimento. Me gustaba esa vida, pues cuando se es niño, no importa el trabajo duro, al final se tenían grandes recompensas, como tomar leche las veces que quisiera, comer queso, jugar y correr en tan enormes hectáreas. Estas estaban cercadas con palos de madera y alambres, porque había algo peculiar ahí, pues mi abuelo siempre nos decía que nunca cruzáramos esa cerca, en especial aquella que colinaba con los árboles. Ahí daba inicio de un enorme cerro. Nos decía que a partir de ahí era hogar de los mágicos, y no debíamos invadir. Teníamos que respetar sus tierras. Nunca preguntábamos nada, pues lo que los adultos decían se debía respetar y obedecer. Cuando amanecía, a veces escuchábamos que mis abuelos decían que los mágicos habían vuelto a entrar. Cuando cumplí 13 años, siempre tuve la curiosidad sobre los mágicos. La verdad no tenía ni idea de cómo eran o a qué se refería con decir esa palabra. Una tarde, mientras le ayudaba a mi abuela con sus pais que horneaba para vender, tuve el valor de preguntarle, ¿quiénes eran los mágicos? Mi abuela me miró con un gesto de preocupación, enseguida de resignación, y me dijo que tarde o temprano lo tendría que saber. Ni mejor ella me decía,
Entonces comenzó a responder mi pregunta. Dijo que los mágicos eran pequeños seres, que parecían humanos chiquitos, pero no lo eran. Algunos vestían ropas hechas con hojas de árboles y otros siempre estaban desnudos. Carecían de cabello, otros eran calvos. Poseían unas uñas muy largas. Además de que eran seres muy traviesos. Les decían mágicos porque aparecían y desaparecían. Incluso llegaban a ser invisibles cuando lo quisieran. Me dijo que la gente los conocen como duendes, pero en realidad no sabían si realmente lo eran, pues no se parecen en nada a las ilustraciones de los cuentos. Si ves el cabello de los caballos trenzados, ellos lo hicieron. Si miras tu frutero vacío, ellos lo hicieron. Si ves que te hace falta un zapato o ambos, ellos te los escondieron. Si ves que algún objeto aparece en otro sitio donde no debería estar, ellos lo hicieron. Pero lo más importante, si de la nada desaparecen tus objetos de gran valor, como cadenas, pulseras, anillos, ellos se los llevaron y jamás los volverás a ver. Porque son amantes de lo que brilla, no del oro en sí por hacerse ricos, sino porque brillan. Y eso a ellos les encanta. Son coleccionistas. En ese momento no sabía qué pensar. Traté de digerirlo lo más que pude y creer lo que mi abuela me había revelado. Comencé a recordar muchas situaciones en las que realmente pasaba lo que me había contado, y todo tenía sentido. Cabe decir que nunca vi uno, no tuve la fortuna, pero sí fui víctima de ellos, y cuando me ocurrían eventos de los ya mencionados, ahora no me preguntaba, porque ya sabía la causa. Esto me llevó a colocar frutas y cebollas en las orillas de la cerca, donde los árboles comenzaban, porque era lo que siempre se llevaban. Cuando iban al otro día, estos ya no estaban. Ahí fue cuando supe que eran real, y se me hizo una costumbre llevarles una pequeña ofrenda, solo porque yo lo quise así, lo cual comenzamos a notar que dejaron de faltar cosas, los zapatos ya no eran escondidos, y eventos así que toda nuestra familia notó. Mi abuelo lo comentó una tarde en la hora de la cena, y yo sin pensarlo le dije lo que había comenzado a hacer sobre la pequeña ofrenda. Él me miró con seriedad, yo esperando su regaño. Lo único que hizo fue sonreír, pero sus palabras fueron: ellos cuidan la naturaleza, nuestro ganado y cultivos. Por eso los dejo hacer sus travesuras, porque son inofensivas, y respeto su hogar. Yo me hice un adulto y me fui a la ciudad. Pero una tarde llegué al rancho de visitante. Vi a mi abuelo sentado fuera de la casa, mirando hacia los árboles. Lo veía feliz. Lo saludé y entré. Nunca me hubiera imaginado que esa misma noche mi abuelo falleciera. En el velorio ya era noche. Salí para tomar aire, pues estaba triste, pero un destello lastimó mi ojo. Ubiqué de inmediato que provino de la silla mecedora de mi abuelo. Cuando me acerco, estaban cadenas y un anillo que eran de mi abuelo. Pensé que tal vez los duendes o seres mágicos, como les decíamos, le habían regresado sus tesoros a mi abuelo, cuando él partió. A mis 19 años inicié una vida junto a mi novio. Fue una decisión de los dos, pero aún no obteníamos la renta completa para un departamento, así que me mudé a su casa de mis suegros, con la promesa de solo estar hasta que reuniéramos el dinero necesario. Fue raro el primer día que estuve allí. Me sentí observada y rara, pero pensé que tal vez era porque estaba en otro lugar que no fuera mi casa. Al llegar la noche, cenamos y fue hora de ir a dormir. Mientras dormía, tuve un sueño donde yo estaba en la calle desnuda, con frío. A lo lejos, en un árbol muy alto, veía unos ojos brillosos y desperté.
Cabe destacar que siempre a las 2 o 3 de la madrugada me levanto al baño, y esta vez no fue la excepción. Al dirigirme fuera de la habitación, escuché que movían bolsas, como si buscaran algo con desesperación. Voy hacia el armario y solo veo mis maletas y unas bolsas que aún no desempacaba, y lo dejé pasar. A la mañana siguiente, me doy cuenta de que tenía rasguños muy finos y moretones en las piernas. Eran raros, ya que estos eran 3 juntos. Le comenté a mi novio, pero este solo se quedó pensativo sin decir nada. Los días pasaron y yo seguía amaneciendo con lesiones del mismo tipo, y mi ropa junto con cosas personales, todas desordenadas, como si odiaran mis cosas. No pude más con esto y exigí una explicación. Mi novio callado como siempre, pero su familia me dijo que habitaba un duende en esa casa, y al parecer yo no le agradaba. La verdad pensé que estaban locos, o que tal vez eran ellos que me hacían estas cosas, pero ¿cómo explicar lo de mis lesiones? Llegué al punto de mejor retirarme, pero mi novio me convenció de no hacerlo. Pues grave error, una tarde que llegaba del trabajo, entré a la habitación y con mi periferia logré ver algo que se movió en la pata del mueble de la pantalla. Volteo por instinto y ahí estaba, un espantoso ser de color gris con no más de 30 centímetros de altura, desnudo, con solo un calzoncillo café. Tenía cabellos muy separados y medio largos blancos. Su rostro era uno muy arrugado, como de un anciano, su boca muy grande para su rostro. Él me miró con burla y yo grité como loca. No lo podía creer y me salí. Tardé muchos días en recuperarme de esa experiencia. Creí que me había vuelto loca y era mi imaginación. Me regresé a mi casa. No quise volver a entrar a esa casa. Tiempo después rompí con mi novio y no supe más de él. Lo último que él me dijo fue que no podía faltarle el respeto a su guardián, porque él nos cuidaba a todos como familia, y hasta ahí quedó esta experiencia. Me alegro no volver a tener nada que ver con ellos, pues su duende nunca le agradé. Tal vez me vio como una intrusa. Ahora solo deseo olvidarlo. Espero hayan sido de tu agrado, regalándome un like y suscríbete. Y si tienes alguna historia real o escrita que gustes compartirnos, te invito a que la dejes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Isa Arwen y estuviste en Taberna Maldita.